¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sexta semana. El día de hoy vamos a aprender acerca de lo que es el condicionamiento instrumental y sus programas de reforzamiento. Programas de reforzamiento de razón fija, de razón variable, de intervalo fijo y de intervalo variable. Te invito a que puedas visualizar la totalidad del video y puedas aprender conmigo acerca de esos programas. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a esta sexta semana. Como dije, vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que son los programas de reforzamiento. En sí, estos programas de reforzamiento han sido una de las áreas de investigación muy activas en lo que concierne al condicionamiento operante. Aquí se puede apreciar la relación funcional existente entre lo que es un estímulo discriminativo, la respuesta operante y el reforzador, técnicamente, ¿no? Constituye en sí cada uno de estos elementos uno de los determinantes más importantes para lo que va a ser la conducta, y mediante esta presentación vamos a ir explicando cada una de sus características. Los programas básicos de reforzamiento, la forma como se programan los reforzadores contingentemente con la emisión de una respuesta operante, constituyen los programas en sí de reforzamiento, ¿no? Cada uno de los programas de reforzamiento específico tienen una regla que determina las condiciones en que la respuesta puede ser reforzada. Normalmente no se refuerzan todas las respuestas que emite el sujeto experimental, tan solo algunas de ellas en sí, ¿no? La conducta producida en circunstancias como esta no se dice que se ha aprendido bajo un programa intermitente de reforzamiento, y el reforzamiento intermitente o parcial, ¿no? Que es de hecho lo que generalmente mantiene todo el condicionamiento de forma operante, ¿no? Así, por ejemplo, no siempre que nos atraiga una persona tendremos éxito en nuestras proposiciones para establecer una relación personal. De esta manera, el reforzamiento parcial en comparación con el reforzamiento continuo produce un aprendizaje más duradero, ¿no? Que posteriormente resulta más difícil de extinguir, y la mayoría en sí de la resistencia a la extinción después del reforzamiento parcial ha sido motivo de un extenso trabajo también experimental. A la vez que se han ido proponiendo diferentes hipótesis explicativas para lo que es el efecto del reforzamiento parcial en la extinción, ¿no? El análisis experimental de los programas de reforzamiento se ha centrado principalmente en sus efectos sobre la adquisición, por lo que será en sí en esta parte y no en la extinción donde consideraremos los efectos diferenciales de los programas de reforzamiento. De esta manera en sí un programa de reforzamiento es una regla que va a determinar la forma en que se van a ir relacionando las presentaciones del reforzador con las ocurrencias de la respuesta instrumental. Y esto va a ser criterio en sí del investigador para poder adquirir lo que es una respuesta operante por parte del sujeto experimental. Como vemos dentro de esta secuencia, podemos determinar en sí ante cada respuesta se le va a proporcionar un reforzador, ¿no? Por cada nueva respuesta se le va a seguir proporcionando un reforzador, siendo continuo lo que es el reforzamiento y por ende también lo que son las respuestas instrumentales. De este modo también el investigador va a considerar conveniente en algún momento de que esto pueda cambiar y que posiblemente lo que es el reforzamiento también se dé de forma parcial o intermitente, ¿no? Donde esto va a provocar una mayor tasa de respuestas por parte del sujeto experimental, que es lo que vamos a ir explicando en base a los programas de reforzamiento que vamos a ir estudiando. Vamos a explicar lo que son los programas de reforzamiento. Tenemos lo que son los programas de razón, entre ellos el programa de razón fija, ¿no? Aquí este tipo de programa se basa mucho por lo que son las producciones por parte de las respuestas. De esta forma, el número de respuestas requerido para que se administre el reforzador siempre va a ser el mismo, de manera que consistentemente se tiene que dar el mismo número de respuestas para conseguir cada uno de los reforzadores. Los programas de razón fija por lo general se abrevian, ¿no? Como RF, seguida de un número que indica el valor del número de respuestas requeridos, ¿no? Por ejemplo, RF50. El programa RF1 es lo que anteriormente denominamos como también reforzamiento continuo, al ser reforzado cada una de las respuestas.
En el ejemplo que podemos visualizar acá, vamos a poder ver lo que son el programa de razón fija, en la cual en sí indica que el número de respuestas necesarias para obtener el reforzador es siempre el mismo. Es decir, no supongamos que una ratita de laboratorio nosotros querramos medir lo que son las pulsaciones de palanca mediante un programa de reforzamiento. En este caso, si nosotros asumimos en sí que por cada 3 respuestas se le va a proveer de un reforzador, ¿no? Lo cual podría denominarse RF3. Asumimos en sí que 3 respuestas, es decir, 3 pulsaciones de palanca por parte del sujeto, el sujeto va a recibir lo que es su reforzador. De esta manera continuamos con el mismo procedimiento, ya que en sí este tipo de programa no cambia, ¿no? Entonces, una vez que se den nuevamente las 3 respuestas, va a permitir de que reciba nuevamente su reforzador, y así sucesivamente, ¿no? Asumiendo que por cada 3 respuestas se pueda dar ello. Esto puede variar según en sí el número de respuestas que se quiera tener como beneficio para lo que es un reforzador, ¿no? El criterio en sí del investigador puede cambiar desde 5 respuestas, ¿no? Y después recibir su reforzador, o hasta 10 respuestas o pulsaciones de palanca y recibir su reforzador. La idea es que el continuo en sí de ello se vaya manteniendo y sea estable, no cambie. Por otra parte, tenemos lo que es el programa de reforzamiento de razón variable. Aquí en sí se requiere de un número de respuestas que va a variar de una ocasión a la siguiente de manera irregular, ¿no? Alrededor de un número promedio de respuestas por cada reforzador, que se abrevian por la sigla RV. De manera que, por ejemplo, ¿no? Si en un programa RV100 se conseguirá el reforzador 100 promedio, se han emitido 100 respuestas en unas ocasiones más y en otras menos, resultando 100 como valor medio. De esta manera en sí definimos lo que son los programas de razón variable como el número de respuestas necesarias para obtener un reforzador, y este va a ir variando. Tenemos acá a lo que es una paloma de laboratorio en donde tiene que realizar la acción de picoteo, ¿no? Que es la respuesta operante que se solicita, ¿no? Supongamos que nosotros por cada 2 respuestas se le va a brindar lo que es el reforzador. Evidentemente ahora, como el programa es de razón variable, el número de respuestas va a ir variando, cambiando. Es decir, posteriormente estos van a ser 3, ¿no? Y va a recibir su reforzador, ¿no? Y esto va a ir cambiando según se dé y el criterio del investigador que tenga. Recordemos que es importante establecer lo que es la media de respuestas por parte del sujeto experimental para no exacerbarnos en muchas respuestas en donde posiblemente no se pueda adquirir lo que es la conducta operante. Por otro lado, tenemos lo que son los programas de intervalo, ¿no? Estos programas se basan en que el reforzador se entrega en función de lo que es el tiempo. Ese tiempo ha transcurrido desde el último reforzador y hay que responder por lo menos una vez para poder obtenerla. Tenemos el primer programa, que es el intervalo fijo. Aquí son aquellos que, al mantener constante el tiempo, ¿no?, requerido para que se entregue el siguiente reforzador, reforzarán la primera respuesta que ocurra después de que haya transcurrido un tiempo siempre igual desde que se dispensó el anterior reforzador. De esta manera podremos definir lo que es el programa de intervalo fijo. Como una respuesta que se refuerza únicamente se ocurre luego de que ha transcurrido una cantidad establecida de tiempo después del punto de referencia, ¿no?, la última entrega del reforzador o el inicio del ensayo. Como podemos ver en el ejemplo de la rata de laboratorio, donde tiene que hacer las pulsaciones de palanca, se va a trabajar dentro de este programa por tiempo. Asumamos en sí de que el tiempo tiene un intervalo de 1 minuto, ¿no? Dentro de cada uno de los segundos correspondientes al minuto que se está estableciendo como tiempo, se asume en sí que dentro del segundo 50 el sujeto ha realizado lo que es la respuesta instrumental. Sin embargo, como ese es un programa de intervalo fijo, se asume que después de
pasado el minuto recién se hace lo que es la entrega del reforzador. Es decir, ¿no? Aún así, si el sujeto lo haya hecho en el segundo 20, igual terminando lo que es el minuto, recién se hace la entrega de este reforzador. Ahora, si el sujeto no ha hecho ningún tipo de respuesta en lo que corresponde a todo el minuto, entonces no hay por qué realizar la entrega del reforzador, ¿no? Por otra parte, tenemos en otro intervalo lo que es el segundo minuto, ¿no? El intervalo número 2, ¿no? Y acá, como se observa, dentro de toda esta de los segundos establecidos, se denota que cerca ya del minuto el sujeto ha realizado la respuesta instrumental. Entonces, una vez terminado ello, se hace la entrega de lo que es el reforzador. Por otro lado, los programas de intervalo variable son aquellos donde va a variar la cantidad del tiempo necesario que debe transcurrir entre un reforzador y el siguiente antes de que una respuesta sea reforzada, dando lugar a un valor promedio de intervalo entre reforzadores. Los programas de intervalo, como los de razón, se pueden abreviar en las siglas IF o IB, ¿no? Respectivamente, seguidas de lo que es un valor numérico que indica la cantidad de tiempo que necesariamente debe transcurrir, por ejemplo, IF 60 segundos o IB 60 segundos. De esta manera podemos asumir en sí que el programa de intervalo variable son las respuestas reforzadas que se ocurren después de que haya transcurrido una cantidad fija de tiempo desde el inicio del ensayo o ciclo también del programa. Aquí tenemos en el mismo ejercicio lo que es la paloma, ¿no? Que tiene que hacer respuestas de picoteo. Tenemos un primer intervalo de tiempo que es de 1 minuto y bueno, dentro de ese minuto, como sabemos, si la respuesta se da dentro de los 40 segundos, una vez culminado el tiempo, se proporciona lo que es el reforzador, ¿no? Posteriormente, en sí, como el programa en sí lo señala, es intervalo variable. Si bien es cierto, en un inicio comenzó con 1 minuto, ahora este tiempo va a ir cambiando y modificándose. En este caso, en este segundo intervalo se asume un tiempo de 2 minutos. Acá, como se observa, en sí cerca ya de lo que es el minuto ya se proporciona lo que es la respuesta, se ejecuta la respuesta. Una vez terminado ese intervalo de tiempo, en este caso lo que son los 2 minutos, recién se le provee del reforzador al sujeto experimental. Bien chicos, eso es todo por hoy. Esperemos en sí que los conocimientos hayan sido buenos para cada uno de ustedes. Recuerden visualizar todo el contenido en su aula virtual y los estaríamos viendo la siguiente semana, ¿no? Un abrazo para cada uno de ustedes. Chao.